Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Hoy continuamos con los programas orientados al valor diferencial que dan y pueden aportar los psicólogos dentro de la psicología de las organizaciones y específicamente dentro de recursos humanos. Como en los programas anteriores, las entrevistas las realizará Isabel Aranda, psicóloga del trabajo ella misma, lo cual aporta un valor diferencial a estas entrevistas. Este programa contamos con 3 entrevistas que llevan una línea temática común. Empezamos con la entrevista a Azucena Retamero, licenciada en Psicología, especializada en la empleabilidad, consultora de proyectos de empleabilidad y alianza con empresas en Cruz Roja, que viene a hablarnos precisamente de este concepto, el concepto de empleabilidad, es decir, la relación que hay entre el individuo que busca trabajo y la empresa que busca trabajadores. Luego contamos con la entrevista a María Coloma Almiñana, directora de Recursos Humanos en la vertical de FP de Metrodora, psicóloga experta, profesora del Máster de Recursos Humanos de la Cardenal Cisneros, que viene a abordar las estrategias del employer branding o cómo las empresas se ofertan como un lugar en el que merece la pena trabajar. Y por último contamos con la entrevista a Teresa Moreno Muñoz sobre cambio organizacional. Teresa Moreno es psicóloga, directora de Recursos Humanos del Grupo CPS y máster en Dirección de Recursos Humanos. Esperamos que disfrutéis de esas entrevistas. Un saludo. Te doy la bienvenida a este podcast de Psicología del Trabajo y las organizaciones, hoy en torno a la empleabilidad. Y tengo el placer de presentaros a Azucena Retamero Mediavilla. Ella es una especialista en empleabilidad, por supuesto, además de psicóloga. Le voy a pedir que precisamente sea ella la que hable un poquito de su trayectoria y de su currículum. Azucena, ¿te puedes presentar? Hola, buenas tardes Isabel, muchas gracias. Lo primero por la invitación, estoy encantada de estar aquí. Efectivamente, soy psicóloga, soy experta en coaching, en empleabilidad y en desarrollo profesional. A ver, ¿por qué hablamos de empleabilidad? Hay unos conceptos que son actualmente muy importantes cuando hablamos de organizaciones. Uno es la marca empleadora, otro es la experiencia de empleado, otro es employer branding. Entonces, dos tienen que ver efectivamente con esa capacidad de las organizaciones para captar personas. Bueno, se ha estado utilizando mucho la palabra talento, pero al final son personas lo que captamos, no talentos, sino personas con toda su bagaje, su historia, sus conocimientos, su momento vital. Son dos conceptos muy marketingianos, el employer branding, la marca empleadora, y tienen que ver con esa idea de qué te doy yo como empresa para que tú puedas o quieras venir a trabajar con nosotros. Dentro de este concepto de empleabilidad, de employer branding, podría estar este concepto de empleabilidad, ¿no? Es decir, como tal vez un beneficio que aporta la marca empleadora, es decir, trabaja conmigo porque esto te va a suponer tener un currículum mejor, te va a permitir aprender determinadas cosas, te va a permitir estar en determinados sitios que va a mejorar tu posibilidad de inserción laboral. Ujú. En ese sentido, engarza, ¿no? Es así como engancha la idea de employer branding y empleabilidad. Efectivamente, Isabel, empleabilidad es un término muy amplio que ha cambiado con los tiempos. Ha sido necesario buscar el término y aplicarle para poder dar respuesta, sobre todo a las entidades, a las grandes organizaciones y no tan grandes,
dar respuesta porque han cambiado mucho en los años, ¿no? Quiero decir, dar respuesta, cuando me refiero a dar respuesta es que las organizaciones cada vez van a ser más exigentes. Se va a necesitar una formación específica, la tecnología ha dado un giro exponencial a todo esa búsqueda de empleo. Dentro de la empleabilidad tenemos la brecha de género, tenemos ese hándicap de la edad. O sea, dentro de la empleabilidad hay muchos horizontes a los que abordar. Está la gente que tiene, bueno, posibilidades de hacer una gran carrera, me refiero a, pues, bueno, tener un grado, un máster, etcétera, pero hay otras personas, pues, que no, y también hay otros oficios que hay que, y son necesarios darle cobertura, pero que a lo mejor no han podido formarse. Simplemente para poder estar en una cocina necesitas formarte, simplemente para poder ser limpiadora. Una organización no nos sirve que una persona diga, yo tengo 10 años de experiencia limpiando ya, pero es que ahora mismo hay que llevar unos protocolos de limpieza, etcétera. Es por poner un ejemplo, ¿no? Por destacar un poco la figura del psicólogo, la psicóloga del trabajo, eh, vamos a marcar la diferencia. Vamos a marcar la diferencia con respecto a otros roles de otros profesionales que son muy loables, pero por poner en valor nuestro trabajo dentro de la empresa, vamos vamos a poder evaluar las competencias tanto como comentamos, ¿no? De perfiles un poco más senior a perfiles más junior, dentro de habilidades técnicas, dentro de habilidades blandas. Van a ser imprescindibles poder hacer ese análisis y quién mejor que un psicólogo para poderlo hacer. Se van a diseñar programas de empleabilidad, en el sentido de que el mercado laboral, como hemos comentado, está en constante cambio, las necesidades de las empresas evolucionan con el tiempo y hay que adaptarse a ellas. Entonces, a las personas hay que guiarlas. También ese acompañamiento psicológico. Dentro de la empleabilidad siempre va a haber un momento en el que vamos a buscar empleo. Incluso aunque le tengas, siempre vas a buscar mejorar o vas a querer cambiar dentro de un departamento, dentro de una organización, ¿no? De esa jerarquía. Ese acompañamiento psicológico solo le puede hacer de una forma excepcional un psicólogo o una psicóloga. Entonces, en la búsqueda de empleo va a ser un proceso seguramente largo o no tan largo, pero vamos a encontrarnos frustración, se va a generar estrés, va a haber ansiedad y en algunos casos incluso la pérdida, ¿no? de confianza en uno mismo. Entonces, la psicología del trabajo va a jugar un papel clave en el apoyo emocional de todas estas personas que se encuentran en este momento. Además, como psicólogos y psicólogas del trabajo, vamos a asesorar a empresas. Es decir, que además de trabajar con los candidatos para hacerles más empleables, los psicólogos del trabajo vamos a colaborar con empresas para mejorar esos procesos de selección, para encontrar el candidato ideal. ¿Por qué comentábamos de la empleabilidad? Porque a lo mejor una persona no está preparada, hay que formarla, hay que llevarla dentro de un itinerario formativo y de inclusión laboral para ser el mejor candidato. Por tanto, todos los enfoques dentro de la psicología del trabajo no solo va a ayudar a las personas a encontrar empleo, sino que también va a contribuir a esa eficiencia, a esa sostenibilidad en las entidades dedicadas a la empleabilidad. Es decir, es como construir puentes entre los trabajadores y el mercado laboral, garantizando que las empresas, tanto empresas como empleados, bueno, pues se beneficien, ¿no? de esa adaptación y ese desempeño en todos los roles. Ujú. Pues claro, nos has venido contando el papel que pueden tener los psicólogos del trabajo, y me ha encantado que vayas diciendo, bueno, pues, efectivamente para el desempleado, la persona que busca trabajo, nosotros tenemos pues nuestro conocimiento, evidentemente, y nuestras metodologías, que también contamos con metodologías específicas, preparan a la persona para encontrar trabajo y para identificar cuál es ese mejor trabajo que pueden realizar. Y por otro lado, la empresa, por un lado, podemos acompañarlas en un primer momento para que identifiquen cuáles son esos perfiles que buscan perfectamente, para Ujú. encontrar esos perfiles que necesitan y también en un momento, bueno, para el desarrollo de esa empleabilidad y también pues cuando se desvinculan de la empresa, ¿no? Es decir, los planes que hay hoy en día que se establece, ¿no? Como parte de la salida de muchas veces los profesionales se les acompaña para que puedan encontrar otro trabajo, ¿no? Se les Ujú. ofrece un programa de acompañamiento precisamente. Es decir, que el Efectivamente. papel del psicólogo ahí en esa
fomento de la empleabilidad, pues es múltiple y con mucha perspectiva, muy Eso es. importante. Bueno, pues desde tu experiencia, ¿cuáles serían esos principales desafíos en la empleabilidad de las personas? Pues como te comentaba Isabel, nos encontramos la brecha de género en mujeres, ¿no? Bueno, continúan con esas dificultades de acceder a sectores tradicionalmente masculinizados, pues a la tecnología, ingeniería, construcción. En muchas ocasiones se enfrentan, ¿no?, a esos sesgos en los procesos de selección, techos de cristal, dificultades para conciliar vida laboral y personal, ¿no? La edad, como comentas, como bien comentas, Isabel, hay un acompañamiento a lo mejor en una reestructuración de plantilla de grandes corporaciones donde, bueno, pues se invita a las personas a prejubilarse o directamente a un despido pactado, pero se encuentran con edades muy complicadas, ¿no? Con más de 45 años, bueno, pues a lo mejor pues no han estado fuera del ámbito laboral, pero sí hay una desactualización, ¿no? Ya no comentamos los mayores de 55. Se van a encontrar, pues bueno, con una falta de adaptación, ¿no?, a los cambios del mercado laboral, donde, bueno, pues hay que hacer programas específicos para, bueno, pues actualizar esa digitalización, esa transición, ¿no?, hacia una economía más sostenible. El impacto emocional en este sentido, en el desempeño, en ese desempeño de estar trabajando durante muchos años y de repente quedarte en desempleo, efectivamente va a tener un impacto emocional importante, ¿no? Donde, bueno, pues incluso podemos generar efectos negativos hacia la salud mental de estas personas, se va a generar, como hemos comentado, incertidumbre, baja autoestima, miedo al rechazo, ¿no? Son barreras psicológicas que pueden afectar a la motivación y a la búsqueda en la activa de empleo. Muchas personas que llevan a lo mejor tiempo desempleadas desarrollan lo que conocemos como psicólogos, esa indefensión aprendida, ¿no? Es decir, la creencia de que por más que lo intente, pues no voy a conseguir un empleo. Esto puede llevarles a abandonar la búsqueda activa, reduciendo así aún más las oportunidades. Por ejemplo, en este caso, una vez más, ¿no?, esa figura de psicólogo del trabajo puede realizar, o de hecho lo realizamos, ¿no?, en organizaciones, en entidades, talleres para ese empoderamiento, esa gestión del estrés en personas desempleadas, enseñándoles, ¿no?, estrategias para afrontar el rechazo, mantener esa actitud positiva en un proceso de búsqueda. Por tanto, como rol de psicóloga en mi caso, vamos a hacer un acompañamiento, una orientación psicológica, vamos a ofrecer una formación adaptada, tanto si es una persona pues eso, que lleva bastante tiempo desempleada o que acaba de salir de una empresa y tiene que volver a empezar de cero. Y vamos a ofrecer estrategias de resiliencia y motivación. Ujú. Em, Desde tu experiencia, claro, cuando se interviene con estos apoyos y con estos recursos, los tiempos de búsqueda de empleos se acortan. Efectivamente, se acortan porque se hace un trabajo con las personas. No te diría que a la medida, aunque sí hay determinadas ocasiones en las que sí se hacen a medida, se hacen a la carta, que llamamos. Sí se acortan porque hay un trabajo también con las empresas. Las empresas en muchos momentos nos solicitan qué es lo que quieren. Entonces ya nos dan una hoja de ruta y es mucho más fácil encontrar el perfil más adecuado. Tal vez hay también empresas que nos podemos encontrar que quieren mostrarse de una forma, o bueno, o quieren apostar por una sensibilización hacia la discapacidad, mujeres, bueno, que tienen un histórico de violencia de género, etcétera. Bueno, pues facilitamos ese tipo de perfiles y que esas personas no son personas que no estén trabajadas, están muy trabajadas a la hora de entrar en una organización, como se trabaja actualmente, la digitalización y códigos que antes a lo mejor, y no digo tanto, a lo mejor 5, 7, 10 años eran impensables, ahora es necesario hablar, tener determinada nomenclatura tecnológica que es necesario y entonces esas personas están trabajadas para poder encontrar tanto ya sea porque las empresas nos lo solicitan o simplemente por el trabajo que hacemos con empresas sabemos qué es lo que la sociedad necesita. Entonces vamos a ir, si me permites la expresión Isabel, a tiro hecho. Quiero decir que va a ser un itinerario muy personalizado para que estas personas puedan tener un objetivo, cumplir su objetivo de estar empleados. Fantástico. ¿Y qué herramientas utilizan los psicólogos del trabajo para mejorar la empleabilidad?
Pues utilizamos muchas herramientas. Voy a enumerar algunas. Aplicamos, bueno, pues para esta intervención con personas en búsqueda de empleo y también, ¿no? Esa asesoría a empresas, evaluación psicológica por competencias, uso de test y dinámicas para detectar esas habilidades clave y esas áreas de mejora. Programas de formación y orientación laboral, diseñamos itinerarios formativos personalizados para mejorar esta empleabilidad, intervención psicológica para la búsqueda de empleo, es decir, técnicas de gestión del estrés, reestructuración cognitiva y refuerzo de la confianza, que solo un psicólogo o psicóloga puede hacerlo en este caso, colaboración con empresas, esto es muy importante, esta parte es importante, ya sea porque nos solicitan personal o no, simplemente porque hay empresas que dentro de, bueno, su área de responsabilidad social corporativa quieren aportar. Por ejemplo, tenemos mucho voluntariado corporativo, nos pueden solicitar una formación a la carta, como hemos dicho, simulacros de entrevista. Por ejemplo, hemos hecho simulacros de entrevista con banca, empresas grandes de textil, de logística. Son muy apreciados porque dentro lo que más miedo, lo que más temen las personas, ya sea que llevan mucho tiempo en búsqueda de empleo o no, es enfrentarse a una entrevista. Las entrevistas técnicas pueden ser complicadas, entonces un simulacro de entrevista que te dé una gran corporación como puede ser Netflix, Inditex, Google, Banco Santander, etcétera, que su recruiter dediquen ese voluntariado a favorecer, ¿no? A mujeres, por ejemplo, que bueno, tienen una autoestima un poco bueno, tocada, vamos a decir, a lo mejor mayores de 45, de 55 años, son complicados. Y entonces ver ese simulacro de entrevista, que es como lo que yo les digo, esto es el estreno general, ¿no? Cuando es una obra de teatro, esto es el ensayo general, tranquilos. Hay un recruiter de una gran corporación y os va a dar feedback, es que eso es una cosa muy valiosa, ¿no? Entonces, ese tipo de colaboraciones son muy potentes. Y por supuesto, el coaching y el mentoring. O sea, un psicólogo o psicóloga del trabajo puede estar preparado con técnicas, de hecho las aplicamos, ese acompañamiento individualizado a la inserción y al desarrollo profesional. Fantástico. Em, Fíjate que sería, claro, el impacto de la labor del psicólogo del trabajo es tremendo a la hora de desarrollar la empleabilidad, ¿no? Porque, claro, hasta ahora mismo, sobre todo, estás desarrollando esa idea de cómo trabajar con la persona que busca trabajo. Y la otra cara es cómo trabajar con la empresa que busca a personas que buscan trabajo, ¿no? Entonces, Efectivamente. en esa idea del employer branding, fíjate que yo conozco un caso, no voy a citar la empresa, pero es muy conocida, evidentemente. Es una empresa que tenía su problema es efectivamente la alta rotación, es decir, las personas trabajan allí de forma temporal porque están, bueno, buscan otras condiciones, otro trabajo, otras cosas buscan. Y entonces es un trabajo de tránsito, ¿no? Entonces es curioso porque la empresa en un momento determinado se plantea dejar de luchar contra ello, porque Ujú, parece que es como una, bueno, pues una condición, ¿no? De esa propia del negocio y la convierte precisamente en el núcleo de su mensaje de employer branding. Y dice, si trabajas con nosotros, sabemos que vas a trabajar durante poco tiempo porque te vas a ir, pero lo que vas a ganar con nosotros es, pues eso, vas a aprender a trabajar con procedimientos, a trabajar en equipo, a trabajar de una manera muy secuenciada, muy ordenada, a efectivamente. claro, a desarrollar competencias que van a mejorar tu empleabilidad y después de haber hecho ese tiempo que has estado aquí, tu posibilidad de conseguir un mejor puesto es mayor, ¿no? Desde que han Ujú, actuado así, es decir, han convertido la desventaja en una virtud, pues realmente atraen perfiles a ver, que se quedan al mismo tiempo, esto es una realidad, pero sí unos perfiles que, digamos, van más relajados, ¿no? Disfrutan más, ¿no? Tienen menos tensión en el trabajo y esto, pues, ha mejorado, lógicamente, tanto el servicio que dan como bueno, el clima laboral, ¿no? ujú, Por eso quería señalarlo como un ejemplo de la importancia que tiene la empleabilidad, ¿no? Que ujú, no es solamente conseguir un trabajo, es que la empleabilidad es esa combinación de competencias, de conocimientos que tienes, de experiencia, que te ujú, permite hacer un trabajo. Y luego una idea, normalmente te evalúan por el currículum, ¿no? Entonces, la empleabilidad, cuando el concepto de empleabilidad no se focaliza tanto en qué has hecho, sino ujú.
lo que puedes hacer por nosotros, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Siempre te van a evaluar por qué puedes hacer y si vas a ser un potencial buen trabajador dentro de mi cultura organizacional, porque todas las organizaciones no funcionan de la misma manera, afortunadamente, porque hay organizaciones para todos los gustos, para todos los públicos y de eso se trata, de encontrar ese match entre la cultura organizacional concreta y la persona más adecuada. Mm. Bueno, pues para cerrar, em, a ver, la pregunta que te querría hacer yo es, bueno, pues ¿qué mensaje te gustaría a ti transmitir, Azucena, para mostrar el valor del psicólogo del trabajo en la empleabilidad? Un mensaje, un titular, bueno, entonces, ¿qué es lo que te gustaría dejar por último? Pues me cuesta dejarlo solo en un titular porque estoy muy implicada en esta cuestión. Creo que la psicología del trabajo tiene un gran valor. Creo que debe de ponerse en valor y tenemos que contribuir con ello porque es clave. Es clave dentro de los recursos humanos, dentro de las organizaciones. Las organizaciones las formamos personas y por tanto un psicólogo o psicóloga creo que puede ser experto en el comportamiento humano, es de hecho experto en él y en el ámbito de la empleabilidad, como no puede ser de otra manera, pues va a aportar esa visión integral, ¿no? Más allá de lo que puede ser una búsqueda de empleo, ese conocimiento de ese desarrollo personal, esas profesional y personal, esas dinámicas organizacionales, va a contribuir significativamente, ¿no? A la inserción y al éxito laboral de las personas. Como comentábamos en la conversación, ¿no? A diferencia de otras disciplinas, no solo vamos a analizar perfiles o gestionar contrataciones, es que vamos a trabajar el fortalecimiento de esas competencias, de la gestión emocional ante el desempleo, de la adaptación al mercado laboral en constante evolución. Vamos a facilitar ese equilibrio entre las necesidades de las organizaciones y el talento disponible, promoviendo esos entornos inclusivos y accesibles. Y por último, invertir en psicología del trabajo dentro de las entidades y organizaciones no solo va a mejorar la empleabilidad de cada persona, sino también va a impulsar el desarrollo de equipos, unos equipos más preparados, más motivados, más alineados con los desafíos del futuro laboral. Por tanto, apostemos bueno, por la psicología del trabajo en este mercado, ¿no? Por hacer un mercado más humano, más equitativo, con oportunidades reales para todas las personas. Pues no puedo estar más de acuerdo contigo. El concepto de empleabilidad surge como un concepto importantísimo, efectivamente, no solamente para aquellas personas que buscan trabajo, sino para todo aquel bueno, que se plantea una carrera profesional. Hoy en día, y Ujú. sobre todo las jóvenes generaciones que se plantean el rotar, ¿no? por diferentes puestos. Y el otro día comentaba una compañera, dice, aquí van a estar 2 años, dice, pero es posible que, y nos ha pasado que 10 años después vuelven a aparecer, vuelven a entrar aquí, pero claro, en otras posiciones y tal, ¿no? Eso Entonces, eso eso es es, a eso remite el concepto de empleabilidad, ¿verdad? En el potencial que tienes por lo que puedes hacer. Pues, Tena efectivamente. Retamero, muchísimas gracias por tu contribución, que yo creo que es muy significativa, ¿no? De esa sensibilidad que tenemos los psicólogos del trabajo, Ujú. no solo hacia el rendimiento, sino realmente a lo que decías, y has insistido mucho, el match de la persona con la organización. Sin duda, creo que es uno de los elementos más importantes y donde más podemos marcar la diferencia. Muchísimas gracias Muchas gracias a ti, por tu Isabel. contribución y hasta muy pronto. Un abrazo. Pronto, hasta ahora. Adiós. Tras esta primera entrevista con Azucena Retamero, continuamos con la entrevista a María Coloma Almiñana sobre las estrategias de Employer Branding. Te doy la bienvenida a este podcast en torno a la psicología del trabajo. Queremos divulgar qué es lo que puede hacer un psicólogo del trabajo en las organizaciones para aportar valor y para conseguir que la experiencia de empleado sea pues lo suficientemente positiva, intensa y valiosa como para que los empleados se sientan motivados y comprometidos con sus organizaciones. Tengo el placer de presentar a María Coloma Almiñana. Ella es directora de Recursos Humanos en la vertical de FP de Metrodora Education. Así que, María Coloma, bienvenida. Muchas gracias, Isabel. Pues la pregunta es fácil y suficientemente amplia como para que puedas contarnos en detalle. Cuando hablamos de employer branding,
¿De qué estamos hablando? Es un concepto que se oye mucho. Ujú. ¿Cómo se vincula con esa experiencia del empleado que estaba yo comentando? ¿Qué es esto de la estrategia de employer branding y qué significado tiene hoy en día? ¿Por qué ahora mismo esto es un concepto, una estrategia que se utiliza y que hace apenas 6 o 7 años pues era algo residual? Cuéntanos. Mm. Pues al final es lo que has dicho, la experiencia del usuario a día de hoy es clave, la persona está en el centro y teniendo en cuenta que la persona está en el centro, hemos bebido en recursos humanos de estrategias que vienen del mundo de marketing. Al final, Employer Branding es el conjunto de estrategias que tenemos las empresas para poder captar a candidatos potenciales y también para poder fidelizar a aquellas personas que ya están trabajando con nosotros. Entonces, ¿cuál es el foco? El foco es idear estrategias que permitan que tú, que eres una persona que estás buscando empleo de manera activa o de manera no activa, te intereses por mí, que soy una empresa que tengo un posicionamiento por mis valores, un posicionamiento por mi ADN, un posicionamiento por lo que hago, por el cómo lo hago. Y si tú me buscas a mí, al final el tándem empresa-trabajador será un tándem que aporte éxito, que aporte el éxito que queremos en ambas partes. Nosotros como organización, pero también nosotros como personas que buscamos un trabajo que nos aporte y que nos genere entusiasmo, que nos motive, que nos guste. Entonces, al final, el punto es que la persona está en el centro. Queremos ofrecerles desde la gestión del talento una experiencia desde que le captamos hasta que bueno, finaliza la relación contractual y employer branding es cómo capto, cómo atraigo a ese candidato. Em, Podemos pensar que tiene que ver entonces con aquello que tú explicas en tu página web que te caracteriza, ¿no? Tú has hablado de algo que es como muy disruptor todavía hoy en día, ¿no? Es decir, en vez de estar hablando del negocio que haces, de aquello a lo que te dedicas, estás hablando de valores. Ujú. ¿Qué importancia tiene ahora mismo esto para los trabajadores, los valores? Pues de cada vez, es verdad que quizás por la trayectoria, por el tipo de empresa en la que he estado, siempre he visto que las personas buscan identificarse con la empresa a la que quieren postular. Los valores al final tienen que estar alineados para que todos sintamos que existe una coherencia entre lo que creo, lo que siento y lo que hago y dónde lo hago. Entonces, las empresas sí que he visto que así como las personas siempre hemos tenido claro exactamente, pues eso, identificarme con la marca, identificarme con el producto que vendo, identificarme con el servicio que ofrezco, las empresas nos hemos dado cuenta de que tenemos que transmitir qué valores tenemos, ¿no? Y no solo que sea bonito en esa página web, en la página del trabaja con nosotros, ¿no? Entonces, cada vez es más importante y aquí es el punto de que si mis valores, si mi ADN es este y lo publico, las personas que se sientan identificadas van a querer elegirme a mí en vez de a lo mejor a otra empresa. Está. Ujú. Em, ¿Esto tiene algo que ver con la diferencia de edad con las generaciones o es igual para todos? Pues sí que somos conscientes de que hay motivaciones y que quizás hay valores que diferencian las diferentes generaciones que están trabajando actualmente juntas en las mismas organizaciones. También te comento que por experiencia, y esto ya es experiencia mía, y sobre todo a raíz de la pandemia, sí que lo que me doy cuenta es que quizás las personas en función de la edad establecen prioridades. Entonces, esas prioridades son las escalas por las que deciden, no tanto los valores, porque luego esa persona que quizás ahora mismo tiene la prioridad de buscar, pues ahora mismo pues ya tengo los niños mayores, quizás un tema de conciliación en cuanto a tener flexibilidad para ir a buscar al crío no me interesa, pero es que ahora tengo a mis padres que están en una edad más complicada, igualmente busco esa conciliación. Entonces, ¿cuál es la prioridad de esa persona? Pues sigue siendo el conciliar.
Si están en otro momento, porque resulta que pues, soy una persona que tengo una edad de más de 50 años, no tengo personas dependientes de mí, me gusta el trabajo que hago, em, tengo aficiones que las tengo el fin de semana, pues quizás ahí no es tan importante la conciliación, sino más bien que me feliciten por el trabajo bien hecho. Es decir, sí que creo que hay pues una manera de concebir las generaciones que están trabajando de acuerdo a una serie de valores, pero creo que las diferencias más importantes entre cada una de esas generaciones no es tanto los valores como el cómo establecen las prioridades por el momento vital que están viviendo. Mm. Sí, desde mi experiencia ratifico lo que dices por completo. No es un cambio de valores, como mucha gente dice, sino es una prioridad Mm, diferente en función del momento vital. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ok, vale. Entonces, resumiendo un poco, la estrategia de Employer Branding es esa exposición de valores que tú haces, ujú, cómo hacemos las cosas aquí, lo que marca la diferencia, además, me ha gustado mucho que nombrabas la tríada cognitiva, ¿no? Que señalamos los sí, psicólogos, el pensar, el sentir y el hacer, eh, ujú, que marca la diferencia entre una organización u otra. Los que hemos trabajado en diferentes organizaciones hemos podido comprobar lo importante que es esto y, y lo que realmente importa, ¿no? De una organización a otra, ¿no? Esto es como las casas, ¿no? Dicen, todas las casas sí, han cocido, pero al final todo el mundo tiene una manera específica de cocinar, ¿no? De hacer las cosas. exacto, Exacto. exacto. Entonces, Ujú. además de los valores, además de esa exposición que tú haces como de tu empresa diciendo estos son nuestros valores, esto es cómo hacemos las cosas, ¿qué más compone esa estrategia de employer branding? Hay un punto que para mí es clave y sobre todo es lo que creo que marca la diferencia de un employer branding y un employer branding entre comillas, y es el cómo esos valores los llevo a hechos concretos. Si yo estoy hablando de que tú eres la persona que está en el centro, que me interesas porque tú eres una persona que aportas valor y sin embargo cuando hago búsqueda de candidaturas potenciales, estoy yendo siempre a yo te ofrezco esto, sin saber lo que tú estás buscando, pues ahí creo que se rompe. Entonces, para mí, la diferencia es que todo lo que hablamos todos los valores, nosotros como empresa los sepamos transmitir en cada una de las acciones que hacemos, desde el cómo captamos candidatos potenciales a través de una web, a través de una página de LinkedIn, a través del anuncio, el cómo tratamos a la persona durante todo el proceso de selección, cuando le explico el proceso de selección, cuando le explico el proceso de con quién se va a entrevistar, cuando le explico el puesto, es decir, incluso cuando nosotros llamamos o mandamos un correo personalizado para explicar el motivo de descarte, ahí es esa diferencia. Hemos pasado de intenciones, de valores que quedan muy bien en la web, a mostrar con comportamientos que somos el reflejo de esos valores, porque ese ADN se vive en los comportamientos organizativos. Yo en mi departamento como gestión de recursos humanos y por tanto puedes esperar que también lo haga tu responsable como líder de un equipo. Ujú. Porque esta es una pregunta que viene a continuación, claro. Es decir, ¿en la estrategia de employer branding solo importa en la captación o luego cómo se lleva en el día a día? Es esencial mantener la fidelización de las personas que están trabajando con nosotros. Para mí ahí es el que todas las personas que representamos a la organización seamos embajadores de esos valores. ¿Cómo se consigue? Yo creo que uno de los puntos claves es el seleccionar personas, identificando nosotros, recursos humanos, los responsables con psicología, que identifiquemos a las personas adecuadas, pero también necesitamos el sponsor. Necesitamos influir para que todos los que estén en comité de dirección, en puestos de middle management, etcétera, entiendan cuáles son esos valores y los lleven a la práctica. Entonces, ¿esto es un trabajo que de manera unilateral hacemos recursos humanos? No, esto es el ejemplo del trabajo
que hacemos todas las personas que tenemos tanto una toma de decisión como también las personas que formamos parte del equipo. Ujú. Eh, ¿Qué puede aportar de especial el hecho de haber estudiado psicología, el hecho de estar especializado en psicología del trabajo a la hora de diseñar y llevar a la práctica una estrategia de employer branding? Para mí, la clave está en ser coherentes, en alinear la estrategia de employer branding. Al final, antes al inicio hablaba de la importancia de que la persona está en el centro y luego cuando entro en reuniones de debate y empezamos a hablar de vamos a hacer esta acción, lo que sea, hay muchas veces que notas como las personas pueden tener coherencia y sentido común, pero se olvidan de que la persona que está en el centro tiene una serie de comportamientos, una serie de pensamientos, una manera de vivir la experiencia y que eso es algo que nosotros desde lo que es la psicología podemos aportar. Nosotros somos expertos en el estudio del comportamiento humano. Entonces, el debate se minimiza cuando conseguimos influir explicando desde mi experiencia como psicólogo, como psicóloga, sabiendo que esto es el comportamiento, que aquí hay cognición, que aquí hay motivación, que aquí hay expectativas, etcétera, te puedo decir cómo conseguir que la persona que hemos puesto en el centro, porque queremos trabajar de esta manera, al final viva y sienta ese ADN, esos valores que queremos transmitir como organización. Por tanto, para mí lo que es clave es minimizar el debate, ese ruido de todos sabemos sobre personas, porque nosotros sabemos de comportamiento y eso creo que es nuestro valor diferencial, que realmente sabemos y que no es solo un sentido común, que a veces el sentido común es el menos común. Pues sí, tienes razón. Yo doy fe de que muchas veces vemos, ¿verdad?, propuestas que dices, madre mía, esto no tiene ni pie ¿No? ni cabeza, y además te lo defienden diciendo, no, bueno, estamos explorando, ¿por qué? Porque les falta modelo, les falta soporte teóricos para entender y enfocar bien las acciones que se están haciendo, ¿verdad? Y se ponen Claro. a inventar Mm, pues acciones que realmente tienen un bajo impacto. Luego se achaca a la estrategia los resultados, ¿no? Cuando en realidad claro. lo que falta es ese soporte teórico correcto, ¿no? Ujú. Tal cual. Y eso es una cosa buena que cada vez tenemos es que podemos aportar datos para objetivizar la toma de decisión. Porque es verdad que cuando yo comencé, aquí trabajábamos con entrevistas por competencias, empezaron a hacerse pues los típicos test de personalidad y muchas veces era como, "Oye, ¿qué me estás contando, no?". Entonces, a fecha de hoy, aparte de poder trabajar por competencias, también aportamos información de esos resultados. Y cuando aportamos esta información de los resultados, lo que ha sido mi experiencia a veces en reuniones que hemos tenido de comité en la que hemos estado hablando, por ejemplo, de entrevistas de salida o cómo podemos captar a candidatos potenciales, pues cuando vas con lo que sabes del comportamiento humano más los datos, es que se reduce en mucho ruido. Al final, pues hay muchas personas que tienen que asentir y darnos la razón y nos apoyan y eso al final es el éxito que también nosotros tenemos, Mm. el poder aportar ese valor. Así es, efectivamente, con ese conocimiento que tú también señalas, lo que hacemos es reducir la incertidumbre y eso en la toma de decisiones, más en contextos tan volátiles como los actuales, pues es realmente muy valioso. María Claro. Paloma, para terminar, ¿alguna recomendación que tú darías a los psicólogos que quieran trabajar en psicología del trabajo y que quieran trabajar específicamente en este tema? ¿Qué les podrías decir? Yo creo que no hay que perder de perspectiva que somos expertos en comportamiento y que las organizaciones están formadas por personas. Y a la vez que tenemos que ser conscientes de que estamos en una organización y es negocio. Entonces, hay que también escuchar la parte del negocio para encontrar el equilibrio.
porque tenemos que hacer entender lo que las personas buscan, el cómo podemos captar a los mejores candidatos, cómo podemos fidelizar, entendiendo que el idioma que se habla en las organizaciones es el de negocio. Ese equilibrio, esa capacidad nuestra de potenciar la escucha activa, creo que nos dará las herramientas suficientes para encontrar el equilibrio y poder vender cualquier proyecto en gestión de talento a alta dirección. Igualmente a otros compañeros que necesitan saber cómo gestionar o liderar a sus equipos. Entonces, que no perdamos nunca de perspectiva que sabemos de comportamiento y que estamos en organizaciones que hablan un idioma que es el de negocio. Pues muchas gracias, María Coloma. Un placer oírte y sobre todo entender bien desde tu conocimiento y experiencia el valor que podemos añadir los psicólogos para crear entornos más reconfortantes, ¿no? Más satisfactorios, se suele decir. Muchas Sí. gracias por tu intervención y hasta otro podcast. Gracias, muchas gracias. Continuamos con la última de las entrevistas del programa de hoy, a Teresa Moreno, sobre el cambio organizacional. Esperamos que estéis disfrutando de este programa y que estas entrevistas os resulten útiles. Un saludo. Te doy la bienvenida a este podcast en el que vamos a hablar de la relación de las personas con el trabajo y la relación de las personas con los sistemas que suponen las organizaciones en las que entran a trabajar. Teresa Moreno. Tengo el enorme placer de contar con ella hoy para que nos cuente esta relación que especialmente entiende muy bien. Así que, Teresa, por favor, preséntate tú misma. Buenos días, Isabel. Bueno, lo primero, gracias por invitarme. Me parece como un honor, todo un honor y un placer participar en este podcast y en esta serie que estáis ahora haciendo. Me encanta. Pues yo soy Teresa, Teresa Moreno. Me dedico a la dirección a la gestión y dirección de recursos humanos desde hace casi 20 años. Soy psicóloga, obviamente. Bueno, desde tu amplia experiencia en diferentes organizaciones, creo que muy relevante para poder dar las opiniones que vas a aportar ahora. Porque, claro, cuando trabajas en diferentes organizaciones, puedes tener una mirada más transversal, ¿no? Una mirada donde sí que detectas cuáles son esos hitos, esos puntos claves, lo que realmente son como los denominadores comunes, más allá de la cultura, el sector, el momento vital de la organización. Con esta mirada tan rica que tú tienes, pues nos gustaría conocer efectivamente qué dos preguntas consideras tú que serían claves para una persona que está en recursos humanos a la hora de integrar o a la hora de buscar personas para la organización, para que puedan estar preparadas, ser capaces de conseguir esos resultados que la organización necesita. ¿Cuáles serían esas dos preguntas? Pues es muy buen planteamiento y muy buena pregunta. Yo creo que al final el papel de recursos humanos y del psicólogo también en recursos humanos es obvio que quiere conseguir el mejor encaje persona-puesto, ¿no? Quiere que las personas den lo mejor de sí mismo en las organizaciones durante el tiempo que estén. Entonces, lo normal es que la pregunta que se hacen y que luego se hacen obviamente en las entrevistas, ¿no? La empresa, el área de recursos humanos, ¿puede esta persona hacer el trabajo para el que queremos que desarrolle, ¿no? Que puede hacerlo, entendido como el puesto, cómo trabaja la persona y a partir de ahí pues, sus competencias, lo que sea. Y si lo miramos, y en esto también el psicólogo tiene un papel importante, ¿no? En esta visión sistémica de la que hablabas, de la empresa como un sistema en constante cambio y además es un sistema dentro de la vida de la persona, ¿no? ¿Qué significa trabajo para esa persona? Yo creo que hay dos preguntas que nos tenemos que hacer cuando una persona se incorpora al mundo laboral o se incorpora a un cambio laboral. Es cómo vive los cambios y qué significa en esa etapa el trabajo en su vida. Creo que si nosotros como psicólogos desde una mirada un poco más amplia podemos entender estas dos cuestiones, será mucho más fácil también a la persona a transitar por su vida en la organización, ¿no?
Los cambios no son fáciles, ¿sí? Pero son constantes, no se puede evitar, el cambio está ahí y nosotros nos adaptamos a él. Y además tenemos que entender también qué significa el trabajo en la vida de la persona para ver cómo va a fluir en esos cambios. Entonces yo creo que son dos preguntas que sería muy interesante que nos hiciéramos antes de incorporarnos o incorporar a personas en las organizaciones. Porque lo que estamos viviendo actualmente es que hay un cambio en la relación de las personas con el trabajo. Y además generacionalmente muy marcada, ¿no? En el sentido de que antes las personas entendían que, bueno, el trabajo como una necesidad vital absoluta, las nuevas generaciones no lo ven así, es como una necesidad relativa, ¿verdad? Es como otros pesos, ¿no? En las prioridades, ya no porque sea el momento vital y eres más joven, no tienes cargas financieras, eres más libre y puedes tomarte la vida de otra manera, ¿no? Es que además hay una percepción del trabajo de otra manera. Precisamente hablando con otros colegas comentaban, es que ahora mismo el factor disponer de tiempo se ha convertido en un criterio esencial a la hora de elegir un trabajo. Sí, eso sí, está claro y creo que está ahí, es un paradigma que todo el mundo está teniendo en cuenta, ¿no? Cómo está cambiando. Yo creo que sí, va cambiando a lo largo del tiempo y ahora lo estamos viviendo. Las personas que tenemos más años o más experiencia o más edad, pues lo estamos viendo con las nuevas generaciones. Seguramente cuando nosotros éramos jóvenes también nos miraban con cambio los que ya llevaban un tiempo trabajando, ¿no? Es un paradigma que va cambiando y es importante entender qué relación tienen con el trabajo. Es una de las dos preguntas fundamentales. ¿Qué relación tienen con el trabajo estas personas? Y hay una forma de afrontarla un poco diferente como generación, pero también es verdad que es algo que cambia a lo largo de la vida. Que nuestra propia vida, si nos miráramos hacia atrás y nos hiciéramos esa pregunta en retrospectiva, significaba cosas distintas cuando acabamos de estudiar o cuando empezamos a trabajar, cuando formamos una familia, cuando ya tenemos un peso profesional o según nuestra situación económica, social, va cambiando nuestra percepción del trabajo, ¿no? Y ahora los jóvenes parten de yo creo que tampoco es bueno generalizar porque como hay de todo, ¿no? Pero sí es verdad que el valor del tiempo personal y que haya otras fórmulas de trabajo que para nosotros igual hace 20 años no eran tan fáciles, ¿no? De combinar otras formas digamos, de ganar dinero, no necesariamente con un solo trabajo por cuenta ajena o con un trabajo permanente y de larga duración en el mismo lugar. Entonces eso también está influyendo en la forma en que perciben cómo es el trabajo. ¿Qué significa el cambio? O mejor dicho, ¿qué significa el que las personas puedan cambiar en sintonía con los cambios que requiere la organización? Que a su vez la organización, claro, necesita cambiar para dar respuesta a las necesidades de mercado, a la situación, que existe en general, ¿no? Es decir, la actividad de una empresa va cambiando con el tiempo y para ello necesita personas que se adapten para dar esas respuestas que necesita, ¿no? ¿Cómo es esto del cambio? Cuéntanos cuáles son los hitos, los puntos, dónde están realmente los momentos claves, ¿no? Del cambio. Sí, bueno, lo primero, yo creo que los momentos claves, entendida la organización como un todo, no solamente desde el punto de vista de la persona que se incorpora, sino del sistema, los momentos más importantes son la entrada, la incorporación de la persona, ¿no? Donde se generan las expectativas, donde la persona está... claro, si nosotros que somos psicólogos deberíamos verlo, ¿no? No solamente la persona según entra por la puerta, sino entender que para esa persona se está produciendo un cambio en su vida. Se está cambiando de trabajo, viene de otras experiencias, está haciendo una evolución. Pero es que además, al mismo tiempo, está provocando un cambio dentro de la organización. Se incorpora una persona a un equipo, a un departamento, a un proyecto, y la incorporación de esa persona va a cambiar ese entorno también. Entonces, yo creo que ahí los psicólogos tenemos que tener esta mirada sistémica todo el tiempo. No solamente ver a la persona, su plan de acogida, si sabe lo que tiene que hacer, si ha pasado los cursos obligatorios o si si ha entendido los procedimientos que tiene la empresa a la hora de trabajar. Tenemos que ver qué está pasando por ese proceso de cambio y que las personas que tienen alrededor también están pasando.
están adaptándose, ¿no? Es un momento en el que tenemos que tener ese cuidado desde nuestro rol de acompañar a la persona y a la organización, ¿no? Que es un poco el rol de las personas en recursos humanos, de entender ese todo y no perder, sin perder el foco en la persona y en sus necesidades, no perder el foco en ese conjunto, en que también es un cambio para los compañeros, para los que se incorporan. Y eso se está produciendo de forma constante en las organizaciones, ¿no? Según el sector, según la rotación, según el crecimiento, puede ser algo más puntual o puede ser algo más concentrado en el tiempo, pero es algo que se produce. Y el otro granito que también afecta mucho en la persona y mucho a la organización al mismo tiempo es la salida. En el momento en que una persona se va, más allá de que sean salidas voluntarias o forzadas o obligadas o despidos, pero cuando una persona sale, se está produciendo, por eso decía, según la concepción que tenga del trabajo en su vida, porque si en ese momento el trabajo es algo secundario y es un trabajo gana-pan, como lo llamo yo, para ganar pan, pues la salida para la persona probablemente provoca menos crisis, ¿no? Y menos necesidad de adaptación que si está en medio de su carrera profesional o tiene un problema económico. Siempre va a ser un cambio, va a dejar atrás personas con las que he estado conviviendo horas y días, casi más que con su familia. Y además, en la organización, al irse o al perderse una persona, el resto tiene ese sistema, se tiene que volver a readaptar y rápidamente encontrar otro recurso. Entonces, es que debería haber un psicólogo experto en gestión de cambio permanentemente contratado en todas las empresas, ¿no? Igual que en todas las familias, yo diría, porque la familia es un sistema y hay muchos paralelismos, Isabel. A mí me hace mucha gracia reconocer cuánto he estado de equivocada con una afirmación que solía hacer cuando entré a trabajar en una empresa familiar. Era, no uséis ese paralelismo con la familia porque me parecía algo completamente paternalista, ¿no? En el sentido más bien pues de jefe e hijos, ¿no? Como los empleados y el jefe como si fuera una relación jerárquica familiar. Pero sí es verdad que la familia es un sistema, la empresa es un sistema y hay grandísimos paralelismos, ¿no? en cómo se mueve ese sistema. Entonces, por eso yo creo que la entrada y la salida, respondiendo a tu pregunta, son los hitos en los que más hay que cuidar desde ese punto de vista y luego, por supuesto, permanentemente ayudar a las personas a adaptarse. Y con el ejemplo que ponías, tenemos un papel fundamental los psicólogos, ¿no? ¿Cómo vives los cambios? La pregunta, ¿no? Pues habrá personas que se adaptan fenomenal y los viven muy bien, pues habrá que poner el foco en ayudar a los que no tanto. Claro, el miedo al no sé si voy a ser capaz o a lo desconocido o hacia dónde vamos es fundamental. Y ahí nosotros de nuevo tenemos mucha más sensibilidad y aprendizaje, ¿no? Adquirido de saber cómo enfocar y cómo generar esos entornos saludables, esos entornos de confianza, ¿no? Fíjate que últimamente se está viendo en todo el área de psicología del trabajo, bueno, en los últimos años, una deriva muy interesante del foco en la persona, que seguimos oyendo las empresas dicen, personas centradas, o sea, la persona en el centro, ¿no? O, em, em, tenemos el foco en las personas, vale, perfecto, absolutamente perfecto. Pero fíjate que en psicología del trabajo ya hace años que el foco está en el sistema, que es curioso y esto no, digamos que no está llegando todavía mucho a las organizaciones porque, claro, estamos todavía trabajando en el día a día en generar esos hábitos, esas pautas de trabajo, esos que generen cultura, que construyan la organización. Y estamos perdiendo la perspectiva de que la organización, como tú bien dices, es un sistema. ¿Qué tenemos los psicólogos, sobre todo los que venimos del área de, pues eso, social, de trabajo? Pues que tenemos esa percepción, ¿no? del grupo, ¿no? De lo que tú hablas del sistema y cómo cambia. Y lo comentaba a raíz de lo importante que es lo que has dicho tú. Nosotros aportamos una mirada que, a ver, no voy a decir absolutamente nueva, pero porque esto ya Lewin lo veía en los años 1950, pero lo cierto es que esta mirada aún le falta peso en las organizaciones y no se está, yo no he visto en ningún foro que no sea este contexto que te digo de psicología del trabajo. No he visto en ningún foro sectorial, en ningún evento profesional aún estas miradas sistémicas de cómo evolucionan las organizaciones y cómo generar culturas y
y como consecuencia comportamientos que la empresa al final necesita, ¿no? Así que me parece valiosísimo lo que has comentado y le añade un valor muy especial a lo que estás diciendo, claro. Ujú. Y también el conocimiento que tenemos, ¿no? Los psicólogos de cómo evolucionan, cómo cambian los sistemas. Mm. Claro, sí, 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 es que la empresa es un ser vivo, casi, ¿no? Total, Toda organización que formen personas es un ser vivo igual que las personas, ¿no? Es es así, un lo ente tenemos, vivo, clarísimamente, sí. es un ente vivo, sí. El tema, claro, es que nosotros tenemos que tener esa mirada de ajustar no solamente la realidad del sistema con la realidad de las personas ahora mismo y con la realidad del negocio, de la actividad que tiene la empresa, sino que además tenemos que tener la mirada de, teniendo en cuenta el negocio que quiere tener la empresa, qué tipo de organización necesito y, por lo tanto, qué cambios tienen que hacer las personas para ello. O sea, que Efectivamente. Bueno, que hay un papel en otra de las áreas que a mí me apasiona muchísimo, como tanto de hacerlo y trabajarlo y en mi caso, pues, liderarlo en mi área, como estudiarlo, ¿no? Desde el punto de vista como más, eso, más social, que es a partir de ahí la comunicación. Por eso la comunicación es tan importante en las empresas. La forma en que se comunican los responsables, los líderes, la forma en que las personas responsables, y fíjate que no te digo la empresa, porque la empresa es un ente que no existe si no es las personas que hacen que esto exista, ¿no? Entonces, ¿cómo las personas que forman parte de la empresa y que tienen responsabilidad o impacto en lo que dicen, no solo responsabilidad jerárquica, sino impacto, cómo comunican? Porque cómo se comunica lo que se está viviendo hace la realidad de lo que se está viviendo. Esto lo vivimos en nuestra vida personal, ¿no? Cómo cuento las cosas, cómo entiendo la realidad que está ocurriendo, cómo interpreto lo que hacen las demás personas, las intenciones que tienen, o cómo esta comunicación es fundamental. Entonces, la clave para hacer, desde mi punto de vista, para acompañar mejor a que ese cambio se naturalice y que las personas se adapten mejor, es la comunicación de esa realidad y escuchar mucho a las personas cómo viven esa realidad para poder identificar dónde están los desencuentros, ¿no? Porque a veces es más un tema de interpretación y de comunicación que de desencuentro real, ¿no? Cuando las personas no están viviendo bien la desconfianza, el cambio, la resistencia, el miedo, el escuchar mucho y comunicar muy bien. Cuando las personas entienden una realidad bien comunicada, cuando entendemos que lo que está pasando tiene una coherencia, tiene un sentido o una incertidumbre que tiene su lógica, se sienten seguras, nos sentimos seguros y nos adaptamos mejor o estamos más abiertos y confiamos. La palabra confianza que has dicho tú, ¿no? Más confiados a dejarnos fluir un poco y entender que todo es que está en constante evolución y tenemos que evolucionar con la realidad que tenemos a nuestro alrededor. Qué razón tienes. Fíjate que la comunicación, pero claro, podemos pensar, comunicar es hablar. ¿Y qué va? Comunicar no es hablar. En la organización tenemos un desafío tremendo que tiene una dimensión enorme, ¿no? Que es cómo construir imágenes colectivas que realmente reflejen lo que queremos que reflejen. Es decir, si estamos hablando de una cultura, imagínate, de una cultura saludable, ¿qué palabras utilizamos por supuesto, en congruencia con los comportamientos luego, porque si no de nada nos sirve hablar, porque no vamos a ningún lado. Pero la imagen colectiva de crear una empresa saludable o la imagen colectiva de crear entornos seguros o la imagen colectiva de crear entornos diversos y donde haya una pertenencia, una seguridad psicológica, son términos que ahora se utilizan muchísimo para hablar de la necesidad de ese bienestar en la organización. Pero claro, lo primero que tenemos que empezar es por definir esas palabras que vamos a utilizar que van a describir esa realidad que queremos, esa imagen que queremos transmitir y compartir, ¿no? Y claro, pues tú y yo sabemos como buenas psicólogas que los sesgos están ahí, los estereotipos están ahí
que al final y el error en la comunicación existe, ¿no? Entonces, entre lo que yo quiero decir y lo que la otra persona recibe, hay una gran diferencia, ¿no? ¿Qué mecanismos piensas tú que son claves para poder ajustar esa imagen colectiva y generar esa comunicación que tú señalabas tan importante? Pues te lo diría en base incluso a mi propia experiencia, ¿no? Cuando lo miro como empleada, digamos, ¿vale? Mi propia experiencia sería de tener un puesto de dirección. Al final somos parte de ese sistema y también nos afecta, ¿no? Que nos cuenten o no nos cuenten las cosas o cómo nos las cuentan. Y luego también como lo he vivido a través de mi experiencia cuando hemos hecho mejor o peor parte de la empresa. Para mí, las claves son la transparencia y la coherencia. Pero te diría que sobre todo la coherencia. Cuando las personas ven incoherencia, desconfían, automáticamente se cierran en mí. Creo que la coherencia es una de las claves. Transparencia no en el sentido de contarlo todo, obviamente, ¿no? Sino transparente sobre lo que cuando se quiere, sobre todo si se quiere cambiar algo, ¿no? Da igual si es implantar un sistema porque lo dice la ley, porque hay una nueva normativa que te impone algo o porque quieres realmente y tomas una decisión. Queremos una empresa más segura porque tenemos un problema de riesgos laborales, de accidentes, y que vamos a implantar nuevas metodologías o vamos a hacer a las personas formarse más o vamos a empezar o porque hay que despedir personas, porque hay que hacer un expediente de regulación de empleo. Siempre hay una fórmula para encontrar un punto de transparencia, pero y sobre todo agregarle mucha coherencia. Y también el papel de los mandos intermedios, de los responsables del jamón del sándwich de las organizaciones, ¿no? Al final, ese responsable de equipo coordinador que puede contar. Pues ya están ahora, como dice la ley que tenemos que hacer esto, nos van a obligar a hacer 6 horas de formación, ya lo siento, pero vamos, menudo lío nos han metido, pues ahora nos toca cambiar de programa, pues no se les ocurre otra cosa que ahora no hay dinero y ahora se ponen a comprar una nueva RP de no sé qué. Esas frases, esos desahogos, esos pequeños mecanismos normales que es un producto del estrés y de la humanidad que tiene cualquier persona, ¿no? Pero tienen un efecto tan grande en la realidad que se conforman las personas que están a su alrededor. Ya no tienes que ser ni responsable, ¿no? Personas en los equipos que tienen una cierta influencia sobre los demás. Está la dirección mandando una comunicación interna, pues con muchísimo mimo, con la persona de comunicación si la hay en la empresa o con la persona de marketing, con recursos humanos. Somos una empresa que se preocupa por la seguridad. Estoy poniendo un ejemplo inventado cualquiera, ¿eh? La seguridad, la prevención de los riesgos laborales. Y nos preocupamos y por eso vamos a hacer esto, porque nos importa vuestra seguridad. No sé qué. Y cualquier comunicación que sea incoherente con esto o que no haya un mínimo de realidad que enganche, que de una forma un poco equilibrada entre lo que hay que decir y lo que es la realidad, si no se encuentran esos mecanismos de comunicación, las personas desconfían y no se adaptan. Sean para bien, ¿no? Da igual, no, es así, como yo lo vivo. Desde luego, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, al final, lo que estamos señalando es que pues para terminar, Teresa, que si tú tuvieras que darle un mensaje a jóvenes psicólogos. Pues voy a dar un consejo que puede ser un poco impopular. Tengo espíritu de generación. Yo les diría que es muy importante que conozcan distintos entornos. Distintos entornos profesionales, distintas empresas, distintas tipologías de jefes, de líderes, de formas de hacer las cosas, ¿no? Les recomendaría que no se quedaran en el mismo sitio evolucionando una carrera profesional lineal dentro de un departamento de recursos humanos en una sola empresa. Ese sería mi consejo, ¿no? No sé, seguro que si me escucha un empleador y me dice, me vas a poner una persona y a los 6 meses se me va a ir a otro sitio. Pues sí, porque está aprendiendo, te ha tocado formar parte de su aprendizaje, míralo como un sistema. Pues Teresa Moreno, muchísimas gracias por todas estas ideas maravillosas.
y por este análisis tan especial que nos has hecho de cuáles son esas preguntas claves y ese enfoque que como psicólogos podemos tener a la hora de mirar las organizaciones. Muchas gracias por tu contribución y por toda esa experiencia compartida. Muchas gracias Hasta a ti, muy Isabel, pronto. por invitarme. Adiós. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.